Hola, vamos a hablar sobre la aireación del suelo. Como lo hemos hablado en otras oportunidades, vamos a ver cuál es la composición de un suelo ideal. Un suelo ideal tiene una fase mineral, una fase orgánica, una fase líquida y una fase gaseosa. La fase mineral y orgánica están en lo que llamamos los sólidos del suelo y la fase líquida y gaseosa está en lo que llamamos los poros del suelo. En esta asignatura, con relación a la fase mineral, hemos hablado de la mineralogía, de la granulometría y de la estructura del suelo. En la parte orgánica, hemos hablado de los contenidos de materia orgánica, la biomasa y la actividad microbiana. Con relación a la fase líquida o al agua del suelo, hablamos lo que son los potenciales de agua en el suelo, la entrada y flujo de agua al suelo y los regímenes de humedad. Y con relación a la fase gaseosa del suelo, en esta clase vamos a hablar de lo que es capacidad de aireación y el flujo del aire del suelo. En otras, más adelante, vamos a ver lo que es color, temperatura y otras propiedades químicas del suelo importantes para el crecimiento de las plantas. El objetivo de esta clase específica es comprender la importancia de la aireación del suelo. La aireación del suelo se refiere al abastecimiento de oxígeno para el buen desarrollo de los microorganismos y de las raíces de las plantas que están en el suelo. En otras palabras, es el cambio que se produce entre los gases del suelo y los gases de la atmósfera. Los efectos de la aireación en el suelo son muy variados, pero al final todos redundan en el crecimiento y supervivencia de las plantas en general, la mayoría de las cuales requiere de suelos bien aireados, aunque existen algunas plantas que se adaptan a condiciones de baja aireación, como por ejemplo el arroz y algunos pastos. Sin embargo, las plantas vasculares muestran un amplio rango de tolerancia a la falta de oxígeno o a los excesos de dióxido de carbono. La aireación del suelo implica una ventilación con el movimiento de los gases tanto hacia adentro como hacia afuera del suelo. La aireación determina la velocidad de intercambio de los gases con la atmósfera o con el aire exterior y también está condicionado por el espacio poroso lleno de aire dentro del suelo, por la composición que tiene este aire y por el potencial químico de oxidorreducción que resulta en ese ambiente edáfico. Vamos a hacer ahora una comparación entre la composición media del aire atmosférico y el aire que se encuentra en el suelo. Por encima de la superficie del suelo, o sea, en la atmósfera exterior, esta contiene cerca de 21% de oxígeno, 0,03% de dióxido de carbono y alrededor de 79% de nitrógeno. En comparación, el aire del suelo tiene más o menos el mismo nivel de nitrógeno, pero siempre tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono. Esta composición varía un poco con la profundidad. En las capas superiores, el suelo que tiene una estructura más estable y tiene abundancia de macroporos, tiene un mayor contenido de oxígeno y este puede estar ligeramente por debajo del 20%. En los horizontes inferiores, en un suelo pobremente drenado, con menor cantidad de macroporos, este contenido puede caer hasta menos del 5% e incluso puede llegar a ser cero. Cuando esta provisión de oxígeno está virtualmente agotada, se dice que el ambiente del suelo es anaeróbico. En este caso, los contenidos de oxígeno son tan bajos y son los típicos de los suelos inundados. Debido a que el contenido de nitrógeno en el aire del suelo es relativamente constante, hay una relación general inversa entre los contenidos de los otros dos componentes, que son el oxígeno y el CO2. Cuando aumenta uno, decrece el otro. A pesar de que las diferencias absolutas, como las podemos ver aquí en el cuadro, en los contenidos de CO2, pudiesen ser consideradas como bajas, fíjense que en el caso del aire del suelo, tiene alrededor de 10 veces más contenido de CO2 que el aire atmosférico. Y esa cantidad es una cantidad significativa a nivel de los procesos que se producen en el suelo.
Cuando la concentración de CO2 llega a ser tan alta como 10%, pudiese ser tóxica para algunas plantas o para la mayoría de las plantas. Nos interesa saber el efecto que tiene esta composición sobre la actividad biológica, ya que los organismos del suelo respiran, así también como las raíces. El efecto que tiene esta composición sobre la descomposición de la materia orgánica, porque sabemos que la descomposición de la materia orgánica es una oxidación, entonces en la medida que haya mayor concentración de oxígeno, pues se va a realizar ese proceso adecuadamente. Cuando la concentración no es adecuada, no se realiza el proceso de descomposición de materia orgánica o se realiza una descomposición incompleta. Ya hablamos anteriormente que esta composición varía con la profundidad y además que está afectada por el contenido de humedad, por la época del año, entre otros factores. Ahora bien, ¿por qué será importante estudiar los mecanismos de aireación y el contenido de aire en el suelo? Bueno, primero hay que hacer referencia a que cerca del 18% de la superficie de los suelos venezolanos presentan limitaciones de drenaje. La aireación, en este caso, es el factor determinante de la productividad de estos suelos. Los microorganismos del suelo compiten con las raíces por el suministro de CO2 que hay en el suelo. Existen concentraciones de CO2, como hablamos anteriormente, alrededor de 10%, que pueden ser tóxicas para las plantas. También es importante resaltar que cuando se producen condiciones anaeróbicas, estas favorecen la producción de gases de efecto invernadero, como lo es el metano y el etileno, que contribuyen al calentamiento global que tanto se ha comentado en los últimos años. También el mal drenaje favorece algunos procesos como la denitrificación, que es el paso de las formas de nitrógeno nítrico a formas gaseosas que se pierden a la atmósfera, que generan problemas de contaminación, pero que a su vez reducen la eficiencia de aplicación de los fertilizantes. Y por último, que ya lo había mencionado, que las condiciones de mala aireación disminuyen la descomposición de la materia orgánica en el suelo, esos procesos de descomposición. Con relación a los mecanismos de renovación de aire en el suelo, cuanto más rápido son el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono por parte de las raíces y los microorganismos del suelo, tanto más será necesario el intercambio de los gases entre el suelo y la atmósfera. Este mecanismo se realiza a través de dos mecanismos. Un mecanismo es lo que llamamos flujo de masa, que es la resultante del gradiente de presión parcial presión total de aire, y este ocurre mayormente cuando hay cambios de humedad en el suelo o por efecto del viento que crea una turbulencia sobre la superficie. Y el otro mecanismo es la difusión, que es el intercambio gaseoso que ocurre en este caso en función de gradientes de presión parcial o de gradientes de concentración en los diferentes puntos de la masa de gas. Este proceso es el más importante. Es bien importante también resaltar que cuando el mecanismo es flujo de masa, no importa cuál es la concentración que haya de los diferentes gases, porque ellos se van a movilizar en conjunto. Mientras que en el caso del proceso de difusión, el intercambio está determinado por la presión parcial o por la concentración y se va a mover desde donde esté mayormente concentrado hacia donde esté la menor concentración. El intercambio total va a estar determinado mayormente por la difusión, como les digo, siendo el flujo de masa con muchísima menos importancia en el suelo en general. No obstante, algunas fluctuaciones en el contenido de agua o en el viento o en los cambios en la presión barométrica también pudiesen crear algunas fuerzas hacia adentro o hacia afuera del suelo que intensifican el flujo masal. Aun cuando no hay un gradiente de presión para la mezcla total de gases en conjunto, la difusión permite grandes movimientos de gases de un área a otra.
Esto es debido a que hay un gradiente de concentración para cada gas individual, que puede ser expresado como gradiente de presión parcial. Como consecuencia, la mayor concentración de oxígeno en la atmósfera dará como resultado un movimiento neto de este gas hacia dentro del suelo. Normalmente, el dióxido de carbono y el vapor de agua están más concentrados en el suelo y van a tener un movimiento en dirección contraria, debido a que la presión parcial de estos gases generalmente es mucho menor en el aire que en el suelo. Este proceso de difusión que mencionamos anteriormente lo podemos ejemplificar a través de esta figura sustraída de Brady Weil del año 1999, donde se ve el proceso de difusión de gases en un poro. Fíjense que esto es el poro del suelo y que está en contacto con la atmósfera. La presión total de gases va a ser la misma a ambos lados del límite. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno es mayor en la atmósfera. Fíjense que en la atmósfera hay mayores puntitos de estos azules. En consecuencia, el oxígeno va a tender a difundir hacia adentro del poro del suelo, donde hay menos moléculas de oxígeno por unidad de volumen. Por otra parte, las moléculas de dióxido de carbono se trasladan en sentido opuesto, debido a que hay mayor presión parcial de gas dentro del poro, que lo vemos acá por mayor cantidad de punticos rojos. Esta difusión de oxígeno hacia el poro y de CO2 hacia la atmósfera va a continuar mientras la respiración de las raíces y de los microorganismos consuman oxígeno y liberen CO2. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan la disponibilidad de oxígeno. Esta disponibilidad de los suelos in situ va a estar regulada principalmente por tres factores. Uno es la macroporosidad del suelo, que está afectada por la textura y estructura del mismo, el contenido de agua en el suelo, que afecta la proporción de la porosidad llena con aire, y el tercer factor es el consumo de oxígeno por parte de los microorganismos y las raíces que están constantemente consumiendo este oxígeno. El término aireación pobre del suelo se refiere a la condición en la cual la disponibilidad de oxígeno en la zona radicular es insuficiente como para soportar el crecimiento óptimo de la mayoría de las plantas. Generalmente, cuando más del 80 o 90% del espacio poroso del suelo está lleno de agua, dejando una pequeña cantidad de espacio poroso lleno de aire, esto es lo que nosotros llamamos condiciones de mala aireación. Y esto va a ser un serio impedimento para las plantas, para su proceso de crecimiento. Un contenido alto de agua no solo deja poco espacio para el almacenamiento de aire, sino que además, y algo que puede ser más importante, bloquea las vías para que los gases se puedan intercambiar con la atmósfera. Esta figura tomada de White en 1979 nos da una idea de cómo afecta la distribución de tamaño de partícula al suelo, el drenaje y el contenido de humedad, la concentración de oxígeno a lo largo del perfil. Fíjense que acá tenemos dos suelos, un suelo más pesado, arcillo-limoso de pobre drenaje y un suelo franco-arenoso de buen drenaje. En la capa superficial, en los primeros 25 centímetros, ambos suelos y a los dos contenidos de humedad que estamos considerando, tanto seco como húmedo, tienen una concentración de oxígeno alrededor de 20%. Y lo que nosotros esperamos es que esta concentración vaya disminuyendo con la profundidad. De hecho, en el suelo de buen drenaje francoarenoso de textura liviana, va disminuyendo, pero muy gradualmente, esa concentración de oxígeno. Y esto es debido a que como ese suelo tiene una mayor porosidad, hay un mayor flujo de intercambio entre la atmósfera y el suelo. Y se ve poco afectado por el contenido de humedad, debido también a esa mayor porosidad. El agua puede circular más fácilmente a través del suelo y no impide ese intercambio gaseoso. Mientras que, por otro lado, el suelo de pobre drenaje, este arcillo limoso, tiene un descenso muy fuerte de la concentración de oxígeno
En la última capa, que está entre 75 y 100 centímetros, baja por debajo de 2, 1% de oxígeno. Y en este caso, la humedad del suelo hace que la disminución sea mucho más pronunciada que en el caso de que el suelo esté seco. Y esto es debido a lo que habíamos mencionado anteriormente, que la humedad actúa como una barrera para que se produzca el intercambio gaseoso entre el aire del suelo y el aire atmosférico. Entonces vemos que en el caso del suelo arcillo-limoso disminuye drásticamente la concentración de oxígeno con la profundidad cuando está húmedo, y esa disminución o la proporción es mucho menor cuando ese mismo suelo está seco. Mientras que en el caso del suelo franco-arenoso se permite una libre difusión de oxígeno entre la atmósfera y el suelo, y no importa mucho el contenido de humedad que tenga el suelo, porque no va a ser una barrera el agua para ese intercambio gaseoso, dado a que tiene una mayor porosidad de aireación. Cuando queremos hacer un diagnóstico de las condiciones de aireación del suelo, se puede caracterizar esta de varias maneras. Una pudiese ser evaluar los contenidos de oxígeno y de otros gases en la atmósfera del suelo. También pudiese ser determinando la porosidad que está llena de aire, o a través de la determinación de los potenciales químicos de oxidorreducción. Entre los principales métodos que usamos es la tasa de difusión de oxígeno, que, como lo vemos por el término tasa, es una velocidad a la cual el oxígeno puede incorporarse al suelo en la medida que es usado por las raíces de la planta o los microorganismos. Esta determinación se realiza a través de unos electrodos que nosotros colocamos en el suelo, parecidos a los de pH, y ellos van a medir cuál es la tasa de penetración de ese oxígeno en el suelo. Existen unos valores límites de esa tasa de difusión de oxígeno medidos en microgramos de oxígeno por centímetro cuadrado por minuto. Si esos valores son menores de 0.2, las plantas no prosperan, o sea que allí no hay buenas condiciones de oxigenación. Si los valores están entre 0.2 y 0.3, es adecuado solamente para algunas plantas que sean tolerantes a esas condiciones, como por ejemplo el arroz y algunos pastos. Y si esos valores están por encima de 0.35 microgramos centímetros cuadrados por minuto, son adecuados para la mayoría de las plantas. Existen también otros parámetros que nosotros podemos usar, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno o algunos valores más cualitativos, como los olores, cuando en un suelo, en un área que nosotros sabemos que está bajo condiciones de reducción, se presentan malos olores. Eso es indicio de que están produciendo algunos gases que se desarrollan en los últimos estados de los procesos de reducción. También las coloraciones, que más adelante cuando veamos la clase de color vamos a hacer énfasis en eso, pero los suelos mal drenados generalmente tienen coloraciones grisáceas, verdosas, y si hay alternancia de oxidación y reducción, va a ser, la matriz del suelo va a tener unas coloraciones grisáceas, pero va a tener moteados de colores. Entonces, esos otros parámetros también los podemos usar un poco para diagnosticar si existen o no existen problemas de aireación en el suelo. Otro parámetro importante es la porosidad de aireación. Realmente la porosidad de aireación se refiere al volumen de poros que van a estar ocupados por aire en esa porosidad total del suelo a un determinado contenido de humedad. Cuando ese contenido de humedad del suelo es capacidad de campo, esa porosidad de aireación tiene un nombre propio y se llama capacidad de aireación. Entonces, la capacidad de aireación va a ser el volumen de poros que están ocupados por aire cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo. En forma práctica, nosotros podemos determinar esa capacidad de aireación restándole a la porosidad total del suelo la cantidad de poros que están llenos de agua en unidades volumétricas cuando el suelo está a capacidad de campo. En la introducción nosotros hablamos de que la composición ideal de un suelo para el crecimiento de las plantas
un suelo que tenga un 50% de espacio poroso, el 25% de ese espacio poroso debe estar ocupado por aire. Y muchos investigadores consideran que en la mayoría de los suelos la actividad microbiológica y el crecimiento de las plantas eh, pueden quedar gravemente inhibidos cuando esa porosidad desciende de 25% y colocan un valor límite o un valor limitante del 10% del volumen de los poros que esté ocupado por aire. Entonces, fíjense que aquí decimos que cuando el volumen de poros está por debajo de 10%, ya ese suelo tiene condiciones de anoxia. O sea, hay falta de aire y la mayoría de los cultivos no van a prosperar adecuadamente bajo esas condiciones. Una de las principales razones para que estos altos contenidos de agua o bajos contenidos de aireación puedan causar problemas para las raíces, no es solamente que falte el oxígeno, sino también que se limita la difusión del oxígeno por este impedimento físico del agua, como lo mencionamos anteriormente. Vamos a hacer ahora un ejemplo, un problema de los que nosotros generalmente les colocamos en las evaluaciones. La pregunta es si tendrá problemas de aireación un suelo, en este caso llamado La Trinidad, en el cual vamos a sembrar maíz, cuyo contenido de humedad, capacidad de campo, son estos que están en la tabla. Y se dice que asuma una densidad real de 2,65 megagramos metros cúbicos. Entonces fíjense que este suelo tiene tres horizontes, de 0 a 15, de 15 a 30 y de 30 a 60. Como vemos acá, el contenido gravimétrico de humedad a capacidad de campo es 25% en el primer horizonte, 24 y 25. Y la densidad aparente es 1,2, 1,5 y 1,4. Entonces fíjense que debemos calcular nosotros acá. Realmente debemos calcular la capacidad de aireación, porque vamos a calcular cuál sería la porosidad de aireación cuando el suelo está a capacidad de campo. Entonces, en el cuadro que tenemos los valores de contenido de humedad volumétrico, el volumen de poros entre volumen del suelo, que no es más que el espacio poroso total, y el volumen de aire entre el volumen de suelo, que no es más que la porosidad de aireación, que en este caso, como el suelo de humedad está en un contenido de capacidad de campo, se va a llamar capacidad de aireación. ¿Qué fórmula vamos a usar? Bueno, las que ustedes ya conocen, el contenido volumétrico de humedad, nosotros lo podemos calcular a partir del contenido gravimétrico multiplicándolo por la densidad aparente. El volumen de poros entre volumen de suelo, que es el espacio poroso total, tenemos esta expresión 1 menos la densidad aparente entre la densidad real, y la capacidad de aireación en este caso, o el volumen de poros lleno de aire con relación al volumen de suelo, lo podemos calcular restándole al espacio poroso total la cantidad de poros que están llenos de agua. Entonces, si lo hacemos para el primer horizonte, que el valor de contenido volumétrico lo podemos calcular multiplicando el contenido gravimétrico por la densidad aparente, entonces nos resulta 30%, para el segundo 36% y para el tercer horizonte 35%. Aplicando esta expresión de espacio poroso total, entonces tendríamos que el espacio poroso total es 54,72% en el primer horizonte, en el segundo 43,39% y en el tercero 47,17%. Para nosotros saber la cantidad de ese espacio poroso que está lleno de aire, simplemente le restaríamos al espacio poroso total previamente calculado cuánto está lleno de agua, que es esto que está acá. Entonces nos daría para el primer horizonte 24,72, para el segundo horizonte 7,39 y para el último 12,17. Si nosotros tomamos como valor límite, valor crítico, el de 10% del volumen de poros, como el valor límite para considerar que el suelo tenga o no tenga problemas de aireación, en el primer horizonte
el suelo está por encima de 10, o sea que allí no habría problemas de aireación. Pero el segundo sí estaría por debajo de 10, 739, entonces nos está indicando que ese suelo tiene problemas de aireación en esa segunda capa. Y en la segunda no habría problema. ¿Por qué puede haber problemas de aireación en esa segunda capa? Puede ser una condición genética, debido a la distribución de tamaño de partículas, o puede ser por problemas de compactación. Sin embargo, este suelo debemos verlo en conjunto. El hecho de que tenga un horizonte con limitaciones de aireación a los 15 centímetros ya me está poniendo una fuerte limitante para sembrar maíz, por ejemplo, que es un cultivo que es poco tolerante a esas condiciones de mal drenaje. Bueno, eso es todo lo que quería darles en esta clase. Nos vemos en la próxima.